people on today, and I realize it's Que comenzar. so please continue sharing, everyone. It's Por always so favor, exciting to see how we have the continúen whole world with poniéndose us today. información porque nos encanta ver So a todas las again, personas welcome que se han everyone. conectado en This el día de is hoy y bienvenidos a the todos. Esta second es last day of the series. I el, can't believe we're already el here. penúltimo The series has been ya curated by Nork and us día. Como as part of saben, a broader este es initiative with thanks to Porticus. una And there are iniciativa four pillars to apoyada our por work. We Porticus. have Tenemos systems 4 research, systems pilares, testing, tenemos systems measurement, systems investigación, design and inversión, implementation. medición, The series is part of diseño the e measurement implementación. Esta pillar. es parte del pilar de medición. As always, opportunity to earn a Como digital siempre, certificate that tienen you can una use on oportunidad de LinkedIn tener un and other certificado places. digital que puedan If you utilizar en complete LinkedIn y en 50% otras of the work and plataformas complete a short survey after digitales. the session, Deben completar una pequeña encuesta and después de la of sesión course, y everything estar is en available to las you on the sesiones. website. We know that Obviamente you've been todo está watching disponible para so ustedes. Sabemos que we ustedes see han estado you. viendo And also you can continue the porque los vemos. conversation on Y continuamos la conversación en ecdconnect.org after ECD the session as Connect, well. ecdan.org también. The basic format of each masterclass, we El do an formato, introduction with the básicamente, lo que masterclass hacemos es teaching hacer una itself, introducción, a luego dialogue with damos the early la clase childhood maestra en sí expert, misma, luego hablamos con un and experto then the de participant SD, Q&A. pues, y So luego for tenemos that, please be preguntas y sure respuestas. to make sure you click on the Asegúrense de Q&A in the hacer Q&A sus box. You have an opportunity to preguntas vote y sus for questions that comentarios you y find sus popular. respuestas para todos. And you Seleccionen can also que write todo el in mundo the pueda ver chat, sus comentarios. Escriban también en but el make sure you chat select everyone so that we can all see. y asegúrense de que todos lo podamos ver. Y no All right. solamente And for those los of you who want anfitriones o Spanish panelistas. translation with Para Kate, aquellos que thank you to UNICEF requieren LACRO. We interpretación have al Mitzi, our español, amazing Spanish gracias translator, a who is UNICEF online with LACRO, us tenemos a into Mitzi que ha estado con Spanish. nosotros en línea. And Pueden we also seleccionar went el to idioma AI español Kilo, para AI escuchar assistants. esta clase en idioma No, español. Y oh my God. tenemos I wonder if we have more AI assistants than actual people. And this is where we are, session number 12. Y It is aquí es so donde estamos. Esta exciting es la to sesión have one 2. of my Es tan favorite systems emocionante makers tener una de online with mis us, Cynthia Raymond, personas who's going to be favoritas going over the principles and practice que of va a systems ver los change, principios case y studies of systems prácticas work. So de let cambio a me los introduce sistemas, both her and casos de Sharon to estudio del you. funcionamiento de Cynthia Reyna, sistemas. she's the Y para adjunct eso lecturer and queremos senior researcher at the a University of Cape Town. She's an Cynthia independent consultant, researcher, and Reina, storyteller focusing on consultora how investigadora, organizations narradora and communities independiente. work together to shape social Se systems. centra en She has cómo more las than 2 decades organizaciones y of experience comunidades working in the trabajan nonprofit and juntas para corporate dar sectors forma a los as a sistemas management sociales. consultant and later Por for 2 several décadas, organizations supporting children experiencia, empowerment ha and self-care trabajado en practices. sectores Her current corporativos y sin affiliate fines de lucro, include senior researcher with the Bertha Center of Social apoyando a Innovation niños y and visiting familias en fellow at the Sudáfrica, University of Oxford School también Center con for Social el Centro Entrepreneurship. SCOI para And her Emprendimiento Social book, I hope de la everyone Universidad who de is after the Oxford. session gets it. Su It's libro, que amazing. The todos tienen que Systems Work of buscar, que Social es Change. It was fantástico, recently es awarded the The Alliance Systems for Work Nonprofit of Social Management's Change, Terry McAdam el Book Award for trabajo changing the way we think in del 2022. cambio social. And Recientemente recibió I el present premio Terry everybody to McAdam Cynthia by de Sharon, la who is a Alianza champion of the book itself that we para were reading when gestión we were sin fines working de together lucro, o la on Non-Profit the research. Management, But para cambiar la forma en que Professor pensamos. Sharon Goldfeld, she's a La director of the profesora Center for Sharon Community Child Goldfeld Health, es Royal pediatra, Children's investigadora Hospital, de she's going to be salud our early pública, childhood asesora de expert políticas today. especializadas en desarrollo Dialoguing with infantil. Cynthia, she's a pediatrician, a public Trabaja, health es researcher, pediatra, and policy advisor focusing on es child development and health asesora de equity. She's the políticas director of the para Center lograr of la Community equidad, Child es Health at the Royal Children's la Hospital directora del and Centro co-director for de Population Salud Health and Infantil Border Towards Comunitaria Research y Initiative. directora temática de la Institute salud de la with a población decade of experience in state del government as a Instituto senior public Murdoch para servant la in health and investigación education, and with para an la outstanding infancia, track record, she has successfully con straddled research and policy. Her un expertise is logro highly sought after with sorprendente appointments to con government, expert respecto advisory groups in health, a education, and asesorías a social service expertos departments. gubernamentales, departamentos de salud, With educación, that, servicios I'm so excited to sociales. dive into this session, and Y I con hand it esto over to vamos a you, Cynthia. comenzar con la sesión y vamos a comenzar Thank you con so very much, Cynthia. Shikafe, and thank you to the ECDAM Muchísimas team for gracias, having me Shekefe. Gracias today, al and thank you for all of equipo you for por showing tenerme up, aquí. Gracias a todos specifically on por the public conectarse. holiday. I know it's a Y public holiday in many específicamente, yo places sé que around es the world, un so I'm día so appreciative feriado en muchas that we partes del have so mundo. many Así que people here. muchas gracias por estar I am aquí. going to share my slides Y voy a compartir and mis give you diapositivas
a little bit of a quiero taster darles as to what we're un going to be poco doing today. de I'll un be pantallazo de speaking lo to que you for vamos a ver. about 40-45 minutes, Voy a and hablar we're como going por to unos be 40 going 45 through an minutos. Vamos introduction a to abordar complexity, una thinking introducción, la about introducción the a la way complejidad, challenges that we face pensar en are cómo los featured, desafíos and que thinking about why enfrentamos complex problems differ from y other cómo types of issues. los Then problemas we're going to complejos look son at diferentes de principles otros and temas. practices of systems work, Principios y prácticas specifically de by cómo deep funcionan los diving into sistemas. 4 case Es studies of systems profundizar work that en are casos featured de in the book estudio that Shikufe mentioned, que but aparecen en also el kind libro of que talking Shikote through them mencionó, and y thinking vamos about a them more hablar sobre deeply. ellos y And then vamos a I'll leave you pensar with a un homework poco más exercise, something profundamente. that I Luego hope les will voy be a dejar helpful. un And then ejercicio de most tarea, importantly, espero que we'll be sea de able to ayuda dialogue with y Sharon as que well as take questions podamos from all dialogar of you, también con which is really Sharon the y most tener important part of preguntas this de parte session. de ustedes, que creo que es So la let parte me más go importante de ahead la and kick off. sesión. Vamos a I want to comenzar. give a little bit of background to Quiero this darles un poco research de and contextualize it in the antecedentes sobre experience that I've had esta over the investigación last y la 8 experiencia years, que really tuve spending durante los time últimos with 8 años, whom I would donde call systems workers, invertí tiempo con organizations and founders and leaders organizaciones, and frontline workers around the world trabajadores y who are personas working to alrededor del make mundo systems change. que trabajan para And que just giving you los a little bit of sistemas background cambien. as to how Voy a I darles un got poco here. de So antecedente para que for the sepan cómo last llegué hasta aquí. 12 years, I was Durante based los in últimos Cape 12 Town, South años que Africa, and estuve during that time en was Real working Cabo, en in Sudáfrica, organizations estuve trabajando en mostly focused on organizaciones que HIV. principalmente se And enfocaban during that en time, VIH. I was seeing Durante ese a greater tiempo interest in the field in desarrollé understanding a un gran term called interés systems change. en el Now, campo this was over a de decade ago. The term systems change el wasn't cambio de los in the sistemas. lexicon. In Sé fact, que it was kind en of ese an momento no elite. se hablaba It was mucho something de that eso, was de being hecho spoken era como about un in concepto funder de la circles. élite. Se And many of the hablaba practitioners that en I los was círculos de los working with donantes, were wondering, pero what is con this los term? Is médicos this con los just que yo basically, trabajaba y is this hablábamos, something ¿de qué that se people are trata going to be esto? expected to work into our Bueno, proposals and vamos think a tener que about? trabajar en And nuestras really, propuestas, what does vamos a that tener mean? que, It's just kind of the latest tal vez fad no in the tiene field. ningún sentido para And so nosotros que at that estamos en time, el I campo. moved from being En a el practitioner momento myself yo into an academic cambié de role, ser writing case médico studies and al doing mundo research académico, at the escribía casos University de of Cape estudios Town de at the Bertha Center for Social investigación en la Innovation. Universidad de And Ciudad del this Cabo para term la kept coming innovación. up, and it was something that Y el kind of término siempre wouldn't go away. surgía, And no we se were iba. commissioned at that time by the Schwab Y en ese Foundation, momento nos contrataron based in por Geneva, parte de una to fundación que estaba en actually Ginebra conduct case studies of para systems change hacer around the world. casos de estudio de And when cambio en we los sistemas started en el mundo. doing research on the terminology, Comenzamos we a hacer realized that in fact this una was not investigación en la just a term, terminología but y nos a dimos cuenta que no concept that we solamente era felt un had término, real sino un resonance concepto in que tenía alta practitioners, resonancia but in en fact it el wasn't being mundo represented médico, in the way that we pero que no thought that estaba siendo practitioners were representado de la really forma undertaking it in their como everyday work. nosotros, So this led en to realidad no se this estaba 8-year tomando en journey that I'm consideración en speaking su about, really día a to día, en su understand from trabajo. practitioners Así que yo primarily. quería So entender what does desde systems el punto de change look vista de los like? médicos qué What quería does the decir work el of cambio de changing los systems really sistemas look like on an everyday y practical ese basis? trabajo cómo se And ve how can en we take this términos from being ordinarios, de an nuestra vida elite, ordinaria, funder-driven y term to actually llevarlo being a de term un that término de la has élite resonance, makes hacia un sense, and término que really tenga drives resonancia, tenga sentido y que improvement impulse and evolution la of human work mejora in the y la field. evolución del So trabajo that's en el really the campo. background here. That Y led esos son los to a series of case antecedentes. Eso studies nos that I llevó a una performed, serie de cambios and then de casos de most estudios recently the work that we reportados. wrote El más with my reciente, colleague el Francois libro Bonucci, que who at escribí the time con was mi founder colega, of and que en su ED of momento the Bertha Center. fue, We published this book in 21 to put this work out in the era world, fundadora mainly trying to de represent una the work that we organización. felt was truly the Y mucho del day-to-day trabajo que work. hicimos era Um, vinculado con el trabajo que hacemos in the process of normalmente, doing nuestra this, vida diaria. we Y en el came proceso to de some kind of a hacerlo, discovery or an interest encontramos in o what was happening descubrimos in the un field of interés en social lo que change estaba more generally. sucediendo Like I said, this en was el a mundo term del that cambio felt like social en términos fad. It was generales. Ya que something les that was kind dije of que era being como resisted algo, un to by término a lo que practitioners, and había we felt cierta like we wanted resistencia to por go parte de kind of los all the way back. médicos. And we Nosotros actually did a queríamos retrospective ir más of about atrás. Se hizo un 200 years estudio of social change retrospectivo de making to say, 200 años de why do cambios these terms sociales keep para popping decir, up? Why do we keep ¿por qué coming to siempre them in surge este ways término of de cambio conceptualizing social, de social diferentes change? formas de And really, in conceptualizar those el cambio 200 years, social? what we Y en esos studied 200 of the años, lo que industry of social comenzamos a darnos change cuenta en las really came industrias to the del forefront. cambio social We era que realized that siempre over the course surgía y of nos
nos dábamos cuenta que a lo largo de los últimos 200 años, en la historia mundial, la idea de la industrialización comenzó a tener un impacto en la forma en la que abordábamos el cambio social. Y la industria, como sabemos, la idea de producir bienes y servicios de forma masiva
y se aplicaba en el periodo posguerra, y la the idea public and de nonprofit cómo sectors el are going to exchange público, resources el sector de back to lucro try y and el produce sin fines de social lucro change in a podían mass producir cambios way. sociales en forma Our masiva también. approaches to social change, El both enfoque al right cambio and wrong, were social driven by this industrial mindset, estaba and it bien is o a structure mal that has been for impulsado por centuries in the esta making. visión But it's hard to even industrializado, talk about y en systems changes 12 and systems work siglos without vimos knowing la that that is the evolución paradigm y that sabíamos que ese era el paradigma unfortunately, to a certain degree, que and we'll talk about that, desafortunadamente a has kind of cierto driven the way we think punto about había social impulsado la change. forma como pensábamos acerca del cambio social. The problem really comes to the fore El when we problema realize, realmente and we surge all know porque cuando this, nos damos as cuenta, y having todos lo been working in the sabemos, field, porque hemos that social trabajado en el challenges are campo, not like que industrial los problems. We are desafíos not sociales no son residing in temas a closed industriales. system like a Nosotros no factory estamos en un where we sistema cerrado produce que parece una things, fábrica where, donde producimos raw cosas material can be y produced en donde mass, la and result materia in prima se identical produce en product or mapa service. In y fact, siempre what surge we un work servicio o in are producto very idéntico. different types of Lo que contexts. realmente vemos And the es que social estamos en challenges contextos muy that diferentes, y we los are retos presented with every sociales day are not like que these problems. In enfrentamos fact, cada what they día are is three no se things: ven así, complex, scale dependent, sino que and son deep. And I'm going to walk through complejos, each of those types of features to dependientes think about del nivel de why this escalabilidad, industrial y son, mindset often son does, in profundos. many cases, does Por us a eso era disservice. tan So importante first, let's talk about considerar este complexity. And aspecto. this is Así que kind of an primero que todo exercise hablemos de that la for me complejidad, porque este es was como un really ejemplo, un eye-opening. Just ejercicio this que me idea that parece we que can abrió think about mis different ojos, la problems idea de in different cómo ways. So pensar I'm going to walk diferente you through three en los types of problemas challenges. And I'm actually diferentes. going to ask for some Vamos a ver participation here. 3 tipos de So desafíos, así que me I'm going encantaría to go to the chat box, saber de and what I'm ustedes. going to do is Vayan ask you to think al about chat. three Les voy a different types pedir of que problems. piensen en 3 diferentes And the tipos de first of problemas. those is a problem El that problema es el actually problema, I el haven't had primero recently, but es that many algo of que us no he tenido might recientemente, undertake, pero which is bueno, baking a cake. muchos So verán in the que chat es box, could you tell me what are the hacer things that un you would pastel. need if you would want to embark on the ¿Qué challenge of cosas baking a cake? What necesitaría are the si usted supplies that you quisiera would need? What comenzar are the tools a that you hornear un might need? pastel? What are the things that ¿Qué you would need to bake a cake? suministros, qué And let's get productos, some qué really good habilidades, answers on the qué chat box ambientes, here. qué Sugar, yes. herramientas? Thanks, Shikupe. Definitely lots of Azúcar, sugar. gracias, Checo. Flour, and Definitivamente mucha so great. What are azúcar, these raw necesita materials? We harina, sí. need Y cuando ingredients, pensamos en la cream, and materia we need prima, some pensamos tools. en ingredientes Absolutely. And y we need a luego herramientas, recipe. Now, this is ciertamente. key. Necesitamos una We need to have receta, esto something es that's going to clave. give us instructions. Necesitamos algo Okay. que nos dé Now, if we instrucciones. do all of these Ahora, things, if we si follow the hacemos todas recipe, estas cosas, si are we seguimos going la to get a cake? receta, Even if you've vamos never a baked a tener un cake before, pastel, do you think you can aun cuando follow usted the jamás recipe haya and bake horneado a un cake pastel. and Si usted have a sigue cake la that receta, somebody would usted want to puede eat? Okay, maybe terminar a box cake, exactly. teniendo un But do you pastel think que you're las going? Yes, personas very likely quieran. some sort of cake. Sí, es muy Most likely, posible, although it ¿verdad? might not Sí, be good. lo más I think you posible puede might ser que no esté tan be bueno, pero underestimating sí, yourself. So yo creo que ustedes here's se what I'd están like to say about subestimando. baking a cake is that Lo que les puedo this is a decir type of problem where sobre we've got hornear the ability to un have some very pastel clear es donde instructions. las It's got a habilidades few tienen que variables, ver so con we've only got a instrucciones few muy ingredients claras, that we con need. unas variables. It Es doesn't need decir, a huge solamente amount of tenemos unos expertise, although I ingredientes, sense some entonces hesitation in the damos mucha room. experticia. But most importantly, if Y we put all of lo these más things importante together, es if que we si put our ponemos todo effort towards junto it, y we nuestro know the esfuerzo, outcome that we are going to get. We sabemos know el that we will get a resultado que cake that vamos is a at least obtener, porque somewhat lo que vamos a eatable obtener and that es un probably cake que de very many alguna people manera, un are going pastel to que de alguna enjoy. manera vamos a poder Okay, let's look at the comer y que second type of seguramente problem. And disfrutaremos. this is A ver sending a este rocket to otro the moon. tipo. Okay, Vamos a mandar un so cohete a la here's what luna. I'd like everyone to put in the chat box. What are Esto the es lo que quiero que me ingredients? pongan en el What are the chat. things that we need? ¿Cuáles son los ingredientes que My daughter is currently necesitamos? baking a cake. Excellent, excellent. Okay, but to the rocket. So if we need to make a rocket go to the moon, what do we Si need? A ton of diplomas. necesitamos mandar Absolutely. el We need cohete engineers. a We need la specs. We need luna, blueprints. We need necesitamos muchos professionals. We need diplomas, technical necesitamos experts. profesionales, Okay. Oh, we experiencia definitely need resources. We técnica, need money. Do we need a recursos, recipe? dinero, What kind sin of a recipe? duda, Blueprints. receta. It's not going to be just Necesitamos one unos page. It's planos. definitely going to No va a be ser una boxes, sola página, boxes ¿verdad? of Seguramente manuals, vamos a or now tener these days, cajas y cajas de manuales, online. Team o en management, línea absolutely. We como need lo tenemos project ahora. coordinators. We need people who are managing across the different teams. Coordinadores So we're going to que have coordinen specialists, los but we need diferentes someone who's equipos, coordinating across it. especialistas y un Now, if coordinador que we sea el do coordinador everything that is in transversal. the manuals Si or in hacemos our todo lo que está en online los instructions or manuales, blueprints, en if we las can coordinate all these instrucciones specialists, if we have en enough línea resources, o can we get the planos rocket to con the moon? diferentes recursos, Maybe. podríamos It mandar could
el cohete a la luna? Bueno, puede ser, no necesariamente, es decir,
y seguir lo que dice la NASA. Sí, ve la distinción entre hacer un pastel y mandar al cohete a la luna. Se requieren muchos más manuales que hay que utilizar, mucha más experiencia, pero se puede reproducir con mucho trabajo. Ponemos nuestro esfuerzo, ponemos todo, lo separamos en partes y lo coordinamos. Podríamos llevar ese cohete a la luna. Tercer tipo de problema, criar un niño. Y esta es esta foto de mi hija, estaba más niña en ese momento. Díganme algo acerca de criar un niño. ¿Qué ingredientes necesitas? ¿Cuáles son las cosas que necesitas para ser exitoso en esta empresa tan desafiante? Paciencia, amor, empatía son sumamente diferentes que los ingredientes que necesitábamos para el pastel y el cohete. Hay manuales, hay instrucciones que podemos seguir, que sabemos que absolutamente van a funcionar. Sabemos que hay libros, que hay manuales, que hay expertos, que hay personas que definitivamente tienen la habilidad de ayudarnos a criar nuestros hijos, pero necesitamos siempre más. Sabemos cuál va a ser nuestro resultado. Tenemos certeza del resultado. Aplica igual para varios hijos. Y yo tengo un hijo, podría pensar que el resultado de la crianza va a ser exactamente igual. Definitivamente no. Me encantan los comentarios. Yo tengo 3 hijos. Le puedo decir que los resultados varían absolutamente. No hay una sola fórmula. No hay una experiencia que sí es importantísima, toda la experiencia, pero es insuficiente. El éxito de uno no asegura el éxito futuro, pero lo más importante, la clave del éxito son las relaciones que tenemos con aquellos que nos puedan ayudar en el tiempo. Va a ser clave para tener un resultado positivo en ese desafío de criar un niño. Así que solamente recapitulando lo que hemos hecho es que vamos a pasar por 3 tipos de desafíos. Primero, uno más simple, que es el del pastel. Sabemos lo que vamos a tener. Segundo, requiere más trabajo, más experiencia, más coordinación. Pero se conoce, creemos que podemos llegar a ese punto de mandar el cohete a la luna. Pero el tercero es un tema complejo, muy diferente, la forma como nos vinculamos con ese tema complejo, los recursos que queremos y la posibilidad de éxito son completamente diferentes que los 2 primeros tipos de problema. Este es un ejercicio que ha surgido por Brenda Zimmerman y es importantísimo para entender la complejidad de problemas y otro tipo de desafíos, en particular cuando lo comparamos con el tema industrial, en una industria. El otro aspecto que les dije es que el otro tema es que sea dependiente de la escala. Eso lo que nos muestra es que los problemas complejos tenemos causas y efectos que son diferentes en geografías más grandes y poblaciones. Y en problemas complejos, la forma como lo abordamos no tiene un punto final. Vemos cada vez más a medida que avanzamos y aprendemos. Y siempre funciona a diferentes niveles, escalas. Si usted lo compara con el mundo de la industria, donde usted sabe que si usted tiene bien una fórmula, se puede replicar en forma masiva y lograr eficiencia, pero en los sistemas complejos, eso no siempre es el caso. Es bien interesante. Jeffrey West, un físico, él hizo un libro acerca de la escalabilidad. Dice, no entendemos bien cómo funcionan estos los sistemas adaptativos, sistemas complejos. Hay que trabajar de diferentes formas. El tercer elemento que contrasta los problemas que enfrentamos y la diferencia con el mundo de la industria. Y esta es la profundidad.
La profundidad tiene que ver, es un concepto para responder a estas creencias, valores y supuestos que son muy difíciles de cambiar. Y nosotros tenemos una falla cuando nosotros manejamos estas creencias y comportamientos hasta el punto que no podemos cambiarlo, pero aún peor, no creemos que puedan cambiar. Nosotros estamos cambiando. Mientras buscamos el cambio, estamos cambiando. Y como operadores de un sistema, tenemos que mantener y extender cosas que son muy problemáticas muchas veces, y es muy importante porque nosotros no somos quienes estamos manipulando variables en un laboratorio como laboratoristas. Nuestros sistemas, lo que queremos cambiar es mucho más complejo. ¿Qué hacemos entonces en estos ambientes donde los cambios sociales no son iguales que los problemas industriales? Esta mentalidad que hemos heredado con 200 años de industrialización nos ha llevado a entender el cambio social de una manera, pero ¿dónde tenemos estos problemas de complejidad y dependiente de la escala y la profundidad que hacemos? Hay aspectos que nos dan algunas pistas de lo que podemos hacer. Muchas de las cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo cuando regresamos a cientos y miles de años de cambio social, no debemos comenzar de cero. Así que lo que hago en las clases que enseño es que desde el punto de vista sociológico hay muchas experiencias de cómo cambia. El modo no es el único modo que tenemos que tomar. Quiero dividirlo entonces en el contexto técnico-cultural y conflicto político, conflictos políticos. Entonces, eso es para revisar los cambios sociales que se han dado a lo largo de cientos de años. No vamos a saber exactamente dónde tenemos que estar, porque cuando vemos los sistemas y los enfoques, en vez de pensar en ellos, verlo desde el punto de vista técnico, que usualmente es lo que hacemos, yo prefiero pensar en ellos como si fueran puentes entre la parte cultural técnica y la parte política conflictiva. Me parece que son diferentes elementos que tienen que ver con lo que hablábamos, lo de la dependencia del nivel o de la escala. Debemos pensar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hay que pensar en experiencias, relaciones de las que estábamos hablando cuando pensábamos en crear un niño, y esto debe ser considerado tan importante como los títulos y las que son tan importantes para los que quieren mandar el cohete a la luna. Así que también es importante que el proceso es tan importante como los resultados. El aprendizaje debe dársele más importancia que a la solución. Un sistema adaptativo en vez de conclusivo. No queremos llegar a una respuesta buena, sino que hay muchas respuestas y todas nos van a enseñar algo durante el proceso. La última parte, antes de terminar y continuar con los principios y prácticas, es que esto nos lleva a hacernos una pregunta muy interesante, que es la pregunta que la mentalidad de la industria nos ha puesto en la mente y decimos, esto es lo que es importante. Y a veces otras cosas pensamos que no lo son. Y es que comenzamos a pensar la pregunta adecuada. ¿Quién? ¿Quién es el que impulsa el cambio? Tenemos por años, hemos estado pensando más en esto y en ciertas circunstancias, en muchas circunstancias. Esta mentalidad de la industria pone la carga o el privilegio de poder hacer un cambio en los activistas o personas que están vinculadas han realizado, pero lo que nos damos cuenta es que los enfoques del sistema, esta persona, de quién es la persona que impulsa el cambio, es una pregunta crítica.
Y esto realmente nos lleva a la piece that pregunta o came la to the pieza de fore as we información que were nos doing lleva our study across these 8 cuando estábamos haciendo organizations. So remember at the nuestro beginning, I talked estudio en about unas the organizaciones. 8 ¿Se acuerdan que yo years les dije of al inicio research que that we durante did 8 in order años to hice una come investigación to para poder develop these entender principles and practices? y We desarrollar estos actually principios y engaged with prácticas? Bueno, probably over realmente nos 100 vinculamos organizations. con So más to de 100 even just organizaciones whittle it para down to 8 felt like siquiera a really poder excruciating exercise. llegar But hasta these are 8. the Fue un organizations ejercicio that bastante we fuerte, pero really básicamente las called out as organizaciones practicing systems con work las around the que world. And we'll look at some of these trabajamos case studies alrededor del today. mundo para But really establecer for algunos de them, estos and casos when de we were estudio. doing Para this muchos deep de research ellos, with each cuando of these estábamos organizations, haciendo we realized that esta, in fact this esta question of investigación, nos who should be dábamos the cuenta que change la maker, pregunta de quién of es el who que should debe drive hacer el change, cambio, was really the quién debe biggest impulsar el piece cambio, that they were fue working una de with. las This was where principales they were aspectos en los truly que estábamos creating trabajando, porque innovative allí change. es They were donde making a podíamos crear un distinct cambio effort innovador to y un put esfuerzo the distintivo change making para hat or poder put the role into the hands ponerse of el those who were sombrero closest del to the issue cambio itself. a aquellos So que we began estuvieran to más call cerca de this poder actor the lograrlo. primary Así que actor. entonces, We este lo didn't want to llamamos kind el of actor use principal, words no that queríamos would put utilizar that palabras actor que kind of at the bottom pusieran or ese at the actor ground. como en la Really, they're at the parte heart. So who is this inferior, sino primary en el actor? Well, it's different corazón. in every ¿Quién single es este actor situation, primario? but Bueno, es la ultimately persona what que en they cualquier are situación tasked with or what lo they are able to que do is deben o lo que understand pueden the point of hacer greatest es complexity in the system. entender And la one of our complejidad del case sistema. study leaders Uno de talked about the nuestros fact that líderes de los for casos de them, estudio those decía que people para living at the point of ellos, greatest para aquellas complexity, personas que in están fact, en sitios de gran complexity is not so complejidad, much the issue, it's la making complejidad no day-to-day es tanto el decisions. tema, And so sino the es tomar ability for decisiones día a organizations to día. put La habilidad information para que and las decision-making organizaciones into the pongan hands of primary información actors y is tomen las truly the decisiones best como way of parte de los driving actores principales es systemic la adaptive mejor change that is forma going to de result in lograr positive un outcomes. en cambios Okay, adaptativos que so I'm lleven a going to shift resultados into, for the next 2 positivos. minutes, I'm going to shift Y into ahora los looking últimos at 15 minutos, vamos a ver case studies of los change. I'll casos talk de through the estudio principles de and the cambio. Vamos a practices, ver but I'll talk principios, specifically about prácticas how y really practical day-to-day específicamente organizations were cómo making en this happen organizaciones on the front lines. están haciendo So este let's start cambio by día a talking about these día principles that we en saw la across línea each of del these frente. organizations. And again, it Esos goes son beyond temas the de cada una de 8 estas that I'll organizaciones. highlight. Esto va mucho This was más really allá across many organizations. But porque really esto lo what we hicimos saw is en that muchas what organizaciones. Pero fundamentally bueno, was lo to que vimos es build que el objetivo responsive and principal representative era systems. tener And this is why sistemas that representativos term y systems change significativos was y, not y resonating responsivos. so much with Y practitioners habían because aspectos que ultimately no that resonaban systems tanto con los change médicos term porque esos had this kind of sistemas idea of an y esos outside in, cambios of someone mandaban una from the, idea como que venía desde top of fuera, the como que pile alguien kind of venía looking down and desde saying, this is arriba, what que needs to miraba hacia happen. abajo But y in decía, fact, in the esto es lo que organizations that we studied, esto es lo that que was tiene que in fact not suceder. the case at Lo all. que nosotros In fact, what hicimos was no happening was fue that it esto. was inside Lo que out. It was hacíamos primary era actors que los driving cambios surgieran y part los of the actores change making, leading the primarios change making. And eran the los principles that really líderes came to del the fore here cambio. were three. Los The principios que first of those surgieron is fueron fostering tres. El connection. primero The era second que is había que embracing of impulsar la context. conexión, And the third is luego había que aceptar reconfiguring el power. contexto And so this y was que what luego había que organizations were doing reconfigurar el in poder. order Esto to era lo que ensure las that primary organizaciones estaban actors haciendo para were able to asegurarnos de make que their los responses actores to the primarios complexity in pudieran ways that were abordar la adaptive and positive. complejidad en una So this forma responsivity and adaptativa y this positiva. representativity was actually the core of what was Así que happening. el And aspecto de just la I'll respuesta read y a de la couple of representatividad definitions era un just in terms eje. of connection. Voy What a we leer found algunos here was that aspectos con connection respecto a was las about conexiones. creating Y las new conexiones se relationships referían that a crear promote nuevas continuous relaciones learning. So para it's a specific promover type of aprendizaje connection. permanente. Es And un this idea tipo of particular de context conexiones. was Esta that idea de the particular contexto circumstances or era las conditions that circunstancias form particulares the o geographic condiciones instance of a que social issue impulsaban or the diferentes actual aspectos issues that were geográficos, being responded sociales to. So y los not big temas a los picture, que se not quería global, responder. not even No national, era but viendo el very, very panorama high level. complejo, ni global, ni nacional, These sino primary actors living at the absolutamente point of local. greatest complexity were able Estos to actores embrace that primarios que context and enfrentan make la decisions complejidad y que based on what was entienden la happening on the situación, day que to tienen day. que tomar And then decisiones thirdly, the en base a power. lo que sucede cada día. Y Power is luego, such a big en el aspecto topic del right now. poder. I El would say poder es that un 10 tema years ago sumamente when we importante. En started este this momento yo research, diría it que hace wasn't 10 so años cuando much comenzamos
empezamos esta investigación no era tan importante, no era un tema de conversación, pero en las organizaciones cuando hablábamos con ellos decían, ¿a qué se refieren con poder? Bueno, establecer agendas, tomar decisiones y más allá, crear
ideologías que tengan una influencia en otras. Así que no solamente sentarse en la mesa, es asegurarnos de que esas ideologías, como les hablaba de la mentalidad de la industria, pudiera cambiar. Estas son relaciones de poder que son muy importantes para esto. En estos tres principios había muchas prácticas que vimos. Hay muchas más de estas cuatro, pero estas son las cuatro que queríamos resaltar. La primera se llama cultivar la colectividad, equipar a los que resuelven problemas, plataformas de promoción y luego tener patrones y políticas disruptivas. Vamos a ver cada una de estos y hablar acerca de cada uno de estos ejemplos. Bien, vamos a comenzar con los casos de estudio. Yo pienso que los casos de estudios ya van a mostrar mejor las prácticas a las que me estaba refiriendo para que tengan más sentido. Lo que trato de hacer es comenzar a nivel superficial y luego ir hacia lo más y más profundo para tratar de identificar cuáles fueron los cambios que el sistema estaba tratando de lograr y luego ver las prácticas y tácticas que lo permiten. Así que en vez de que el cambio del sistema sea un tema de ver la pantallazo completo, es ver el sistema como algo muy profundo, muy específico. Habrán visto ustedes el triángulo que muestra a nivel más profundo en el modelo del iceberg, esto es lo que se proporciona para pensar en lo más profundo para establecer lo que se quería lograr. Se trata de crear una red de conexiones, pero no cualquiera, sino aquellas que permitan a las personas a estar juntas mientras aprenden juntas. Identificamos y hablamos mucho de esto. Lo primero tiene que ver con crear una identidad en nosotros, luego hacer un cambio de una identidad estigmatizada hacia el honor y el orgullo. Luego se trata de crear ambientes donde se puede realmente abordar los temas y el pooling, que se refiere a poder llevar a la superficie las ideas que pueden ser problemáticas y que se pueda imaginar una forma de abordarlos mejor en el futuro. Lo que quiero resaltar es Mothers to Mothers, es una organización con la que trabajé por años, cercanos a mí, están en Sudáfrica, pero están en el continente completo. Lo que hace esta organización es que básicamente es mucho más amplio de lo que hacían en el momento que yo trabajaba con ellos, pero el trabajo principalmente lo que hacían era que ellos juntaban estos grupos de personas, por ejemplo, mujeres que vivían con VIH, mujeres que exitosamente habían podido pasar por los protocolos para la no transmisión de madres a hijos y seguirlas en toda su travesía. La organización se ha expandido hacia otros esfuerzos, otras áreas de la salud materno-infantil de forma muy generalizada hacia la salud familiar. ¿Cuáles fueron una de las tácticas que les pudimos aplicar? Bueno, a nivel superficial, tenemos una organización que trabaja con una infraestructura de cuidado de salud muy limitada, con el aislamiento de las madres embarazadas que viven con VIH. Y el nivel de la superficie, el trabajo que se ha hecho, que principalmente vemos o que ven las personas externas, los donantes, es que tenían a mentores que eran mujeres y familias y estaban en las clínicas. Lo que vimos es que lo que sucedía no solamente era el trabajo de la transferencia de la experiencia o la información para hablar de mujer a mujer, sino crear una conexión entre un grupo de mujeres con similares experiencias de vida. Se podía cultivar la colectividad, que era la clave para el cambio más profundo del sistema. Y esto no solamente era evitar la transmisión madre a hijo, ese era un trabajo a nivel superficial. Lo más profundo era transformar los modelos mentales de los trabajadores de salud
que tenían que sentir la validación como cuidadores o personas que brindan cuidado a la salud en el ambiente de las mujeres con VIH y convertir esto en orgullo y que las personas se sintieran que estaban en ambientes seguros donde podían hablar de sus experiencias, que las experiencias los llevaran a trabajar en conjunto para transformar sus vidas, la vida de sus hijos y sus familias en el proceso. Aquí pueden ver a lo que me refiero con cómo funcionan los sistemas en forma más profunda. A nivel superficial parece un sistema bastante sencillo. Se trabaja con los contextos, pero más a lo profundo nos damos cuenta de que se trata del cambio de modelos mentales, lo que podía hacer que funcionara mejor el sistema mothers to mothers o madres a madres. El segundo es el tema de los equipar a los que resuelven los problemas. No solamente desarrollar capacidades, sino tener respuestas a nivel contextual. Queríamos que pudieran ser responsivas a un contexto particular. Así que esto es para los trabajadores en primera línea, los que toman decisiones, familias que tienen que tomar decisiones por los que han enfrentado. ¿Cómo las organizaciones podían ver eso? Bueno, habían 4 tácticas. La primera, y me encanta, es cómo hacer circular la data más rápidamente y a través de las organizaciones y las personas que pueden utilizar la data. La segunda y sumamente importante es poder utilizar la data, cómo descentralizar la toma de decisiones, no solamente que se tomen en la parte más alta, sino a todos los niveles. Posicionar a los que resuelven los problemas y motivación sostenible. Es crítico. Las organizaciones que hacen esto mejor tienen buenas tácticas y programas específicos para mantener la motivación de aquellos que toman las decisiones, porque cuando se toman decisiones, esto es difícil, es fatigante y usted tiene que poder buscar la manera de hacerlo bien. Hay una organización que se llama la Iniciativa de Familia Independiente y esto también ha evolucionado. Ahora está basada en las comunidades y trabaja en todo el mundo. Cuando los estudiamos solamente estaban en los Estados Unidos y principalmente en California. Esta organización pone grupos de familias que no pueden operar solas, tienen que venir en un grupo. Se les dan las herramientas y las habilidades para lograr información financiera de sus vidas para tomar decisiones y mejorar. Y entonces ellos se reúnen de forma ordinaria, ven las decisiones que están tomando, hacen reportes, toman decisiones como si deben comprar una casa, ayudarse con el cuidado de los niños, cambiar de trabajo, decisiones que quieren financieras se pueden hacer posibles. Y este es un caso de estudio muy importante porque vimos en forma táctica cómo una organización podía poner a las familias en el corazón de la toma de decisiones con su propia data. Y hablamos mucho de un empleado de FII que hacía muchísimo. Y decía, me van a despedir porque es que acá no se puede hacer tanto. Es que hay que dejar que las personas tomen sus decisiones y para eso se le tienen que dar herramientas y entonces ellos tienen que tomar sus decisiones con respecto a las finanzas. El contexto aquí, las familias frecuentemente están en un ciclo de que entran y salen de los programas de pobreza, más trabajadores sociales y todas estas creencias integradas de que espera que se les ayude en vez de ayudar, hace que estas familias no puedan tener la información que requieran. Por lo que se creó esta intervención de grupos de pares entre familias. Y realmente se trataba de familias que formaban sus propios grupos
y obtenían la data que necesitaban para cambiar sus vidas. El principio se refiere a aceptar el contexto y teníamos que utilizar a los resolvedores de problemas y equiparlos. Cada familia se le daba una computadora. Esa fue la herramienta que se le dio. Con acceso a Internet podían incluir cada mes sus datos financieros en una plataforma que puede ser adaptable. Esto se revisaba cada mes y en todos los grupos se agregaba y se les mostraba. Y así decía, se les mostraba cómo estaban tomando decisiones y luego se tomaban decisiones y se trabajaba en conjunto para poder ayudar a distintas familias a lograr sus metas. ¿Cómo cambió este sistema? Las economías de la confianza, decíamos, no solamente era sacar a las familias de la pobreza, era asegurarnos de que las familias se sintieran la eficacia y cómo poder utilizar su propia data, que la data era de ellos y que podían utilizarla para tomar decisiones adecuadas para la familia. Así que ya no eran beneficiarios. Ellos estaban en el sitio del conductor, conducían su destino. La plataforma de promoción, cuando llegamos a este punto, cuando vemos las organizaciones que crean en forma colectiva y también aceptan el contexto y se posicionan en el puesto del conductor, el que conduce, el que controla muchas veces, se refiere al tema ahora de conectarse entre grupos unos con otros y compartir aprendizajes, no solamente plataformas de arriba hacia abajo, sino plataformas horizontales donde se puedan haber aprendizajes a través de diferentes contextos, aprendizajes y poder escalar la acción. Las tácticas aquí es vincular a los grupos. Muchas veces es algo muy simple, que un grupo vaya de sitio a otro con unas conexiones de una geografía, van a otra y aprenden entre sí. Y luego mucho de esto fue hecho por medio de la observación de rituales. Yo sé que se puede ver un poco así como informal, pero en las diferentes geografías estamos todos juntos. Observar los rituales será clave para que los grupos pudieran compartir y aprender entre sí. Otro tema importante es que podrían colaborar entre los contextos y la geografía, pero debía existir flexibilidad. Cada vez que una de afuera hacia adentro, una codificación tenía que tener flexibilidad suficiente para que pudieran continuar con sus actividades a nivel de su contexto. Y uno de los últimos era moverse de lo sorprendente a lo aceptable. Muchas veces ponemos esta meta de quiero cubrir a 10 millones de familias para 2010, cosas que simplemente queríamos que las personas pudieran tener metas logrables, sentirse como partes de algo más grande. Como parte del SDI, SDI es una organización que está en comunidades que tienen de barrios bajos, estigmatizadas muchas veces, y crean una imagen de que ellos no pueden tomar sus propias decisiones para sus comunidades. Este es el contexto que muchos conocerán en ciudades en el mundo. El crecimiento económico y la inequidad lleva a que muchas personas vivan en ambientes altamente informales, donde, y aun cuando estén muy próximos a áreas de ingresos medios y altos, lo que queríamos era promover, y esto era algo muy diferente de los activistas del área. Había que entender el contexto, promover y el poder, reorganizar el poder con recursos para grupos desde cierto punto de vista, cierta área geográfica, para que se reunieran con otra área.
Unas personas de Ciudad del Cabo visitaban a otros en Nairobi y intercambiaban y buscaban hacer algún tipo de cambio en las políticas con diferentes estilos, y las conexiones les daban la oportunidad de pensar e imaginar diferentes contextos, facilitando la participación. Y tenemos un diagrama que parece como un embudo invertido y poníamos que las personas que tradicionalmente estarían arriba ahora están abajo, y las personas que típicamente se veían como en las revistas ahora están en la parte superior, haciendo una inversión orgánica donde se da un cambio considerable. Estos habitantes de los barrios marginales podían establecer sus propias estrategias y decir qué era lo que quería que se diera. Los demás podían ser los que les daban el apoyo, pero estas personas, estos habitantes, eran los que realmente establecían las estrategias y podíamos, con esto se cambia la forma como se les ve y también que estos barrios bajos o marginales puedan verse de forma diferente. También algo interesante es que se diera una imaginación global de las personas de Cabo en barrios bajos, pudieran ver en colaboración, en coordinación, en solidaridad, trabajar con las personas que estaban en Sao Paulo. Es un grupo amplio como activistas que me parece que el cambio que tratan de lograr es fascinante. Voy a ir a la cuarta práctica y abrimos a la conversación. La última práctica se refiere a patrones y políticas disruptivos que tienen que ver con la reconfiguración del poder, tiene que ver con los cambios de las reglas y también cambiar la forma del ser. Esto es lo que vimos sumamente emocionante y excitante cuando veíamos los casos de estudio, porque muchos han sido muy exitosos en los cambios de políticas, pero también han sido más exitosos cuando esto se une con un cambio en cómo se implementan las reglas. Las políticas son tan buenas como la implementación que está detrás de ellas. Así que primero que todo tenemos el activismo tradicional en forma administrativa, como agitar para incluir más grupos marginalizados en la participación de establecer políticas y al mismo tiempo incidir patrones de perpetuidad. Vamos a verlo después en forma práctica en el caso estudio. Y se ve a todos los niveles, no solamente de a nivel macro, a nivel de la gran política, que es fantástico, hay que celebrarlo, pero dijimos, es solo tan buena como su implementación en las capas medias y la implementación y los datos, que tanto esto impacta para bien la vida de las personas y el efecto iterativo entre ambos. Vamos a ver a través de magníficas campañas y muchas veces podemos lograr fantásticas políticas, pero detrás de esto o después de esto, muchos años, décadas después de implementar una política y nos damos cuenta de que realmente se estaba implementando adecuadamente. Y luego vemos ahora una organización que se llama Vegan, una organización que trabaja en India. Trabaja inicialmente con personas que son vendedores de calle. Ahora trabajan con trabajadores informales en todo el país para tratar de buscar nuevas políticas que específicamente incluyan trabajadores informales en la toma de decisiones. En el caso de los vendedores de calle, son vendedores que están en los comités de los pueblos para las actividades comerciales de esa ciudad. En adición a esto, queríamos entrenar y capacitar a estos vendedores y trabajadores informales para que su participación se viera como ellos querían. Los trabajadores informales pueden estar haciendo su propio modelo de cambio. Esta es casi mi última diapositiva. Aquí vemos a profundidad
lo que están haciendo. El contexto es que el trabajo informal se ve como algo temporal, fuera de la ley, y en la realidad es que puede avanzar los derechos y los medios de vida de trabajadores informales al reconocer algunos aspectos. Y para esto se hace activismo clásico, se hacen incidentes, protestas, huelgas para promover que se considere el trabajo informal dentro de las estructuras del gobierno. Pero más allá de eso, una década o 2 décadas para asegurarnos de que realmente la práctica surja de manera que realmente cambie las estructuras de la toma de decisiones en una municipalidad a nivel micro. Lo que también trataban de hacer a nivel de los sistemas era recrear un nuevo entendimiento y valor para el trabajo informal. Yo recuerdo que cuando me hablaban de los trabajadores vendedores de la calle, promoviendo que la comida que se come en la calle es una parte central de la cultura. Yo decía, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque si se cambia la forma como se ve el trabajador informal y se ve como algo de valor y que le da vida a la ciudad, se pueda cambiar la forma de pensar y que pudiéramos entonces utilizar este nuevo forma de pensar en los nuevos cambios a nivel de las políticas. Hay muchos más de estos ejemplos en el libro. Les pido que lo vean. Tienen mucho que ver con ver lo que existe alrededor del mundo. No es algo nuevo, ni es lo que se tiene que hacer, sino es tratar de brindar recursos para que las cosas sucedan más. Quiero dejarles con una pequeña tarea. Creo que con esto podemos hacer que esto surja a la vida. Tenemos más de 100 personas aquí en la sala, así que lo que queremos es tratar de ir más profundo, tratar de entender el trabajo que ya se está haciendo a nivel de los sistemas. Y por eso quiero que escalen sus propios sistemas en sus organizaciones. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los actores principales en sus sistemas? Ya seguramente saben quiénes son los grupos y las personas. Se refiere a centralizarlos, los está poniendo en el centro de trabajo. Son ellos los actores, son los que están en el sitio, en el puesto del conductor, de el chofer, o si se les puede dar una oportunidad para hacer mucho más. Piense en las relaciones, cómo se puede cultivar la colectividad, equipar a estos resolvedores de problemas, tener plataformas de promoción y tener políticas y patrones disruptivas. Queremos que las personas que realmente están vinculadas con los sistemas estén en el puesto del chofer. Queremos que las instituciones, las decisiones que se toman cada día estén influenciadas y que de manera que se puedan crear mejores resultados positivos y estrategias que finalmente y evitar los fallos. Esto es parte de un trabajo que se hace y que queremos apoyarlo cada vez más. Y con eso me detengo y vamos a seguir con la conversación. Muchísimas gracias, Dios mío, sorprendente, muchas gracias. Para que la audiencia, yo sé que Chico hizo una presentación de su libro y a veces usted lee libros que no son tan accesibles, pero que coescribió Cintia, es muy accesible. A mí me gustó mucho. Quisiera reflexionar un poco sobre el mundo en el que yo estoy, que es el del desarrollo de infancia temprana y la frustración creciente que surge con respecto a cumplir con las necesidades de los niños, sin importar la medición que usted utilice. Algunos aspectos como las inequidades están más cercanos a mí, a mi corazón, pero para las próximas generaciones en el mundo son sumamente interesantes e importantes y relevantes, pero uno de los aspectos que queremos abordar es que ese de
No es un programa, no es un programa que ahí está, con la solución técnica, la ponemos, la instalamos y ahí estamos. Y su trabajo, mi trabajo, nos damos cuenta de que no se trata de un programa individual y si realmente queremos afectar los resultados humanos, en especial se trata de niños, y no sé, que un solo programa no se cierran las brechas. Por eso quería comenzar por decir, quiero hacerle dos preguntas, me parece que se relacionan. Una, mucho de tu trabajo ya está en esa área de infancia, pero con respecto a todo lo que usted ha hablado, ¿cuáles son las cosas que ustedes piensan que nosotros nos debemos llevar como las lecciones aprendidas, específicamente en el tema de la infancia, tomando en consideración que el desarrollo de la infancia temprana es una amplia cantidad de cosas y no solamente un programa? Y la segunda parte es una pregunta que viene de mi propia frustración y seguramente de muchos otros. Es, ¿cómo hacemos para acelerar el cambio de los sistemas? ¿Hay algo que usted piensa que esto va a ser la parte clave que va a permitirnos acelerar ese cambio? Y hablo de la aceleración porque varias cosas, pero principalmente es porque cada año miles de niños nacen en la adversidad. Desde el punto de vista del desarrollo de la infancia, solamente tenemos unos cuantos años para hacer la diferencia en la vida de esos niños. Mi frustración es que nosotros no hemos podido hacerlo lo suficiente o lo suficientemente rápido. Y no solamente eso, sino que no es desde el punto de vista de arriba hacia abajo, sino que es difícil hacer un cambio en los sistemas. Y por eso mi pregunta es, de lo que usted ha aprendido y de lo que usted ha estado trabajando, ¿cuáles son las lecciones específicas para nosotros para el desarrollo de la infancia temprana? Y por otro lado, ¿usted cree que hay algo que pueda acelerar los cambios? Y seguramente donde ustedes estén, prepárense. Thank you, Sharon, and thank you for teeing that up. Gracias. Gracias. Sí, creo que estos años he pensado mucho de la aplicabilidad y en particular yo diría que las áreas en donde estoy más interesada de ir más a profundidad es en abrazar el contexto y empoderar a esos resolvedores de problemas. De hecho, Sharon, yo creo que hay otras cosas que usted podría decir también que serían interesantes, pero yo siento que los médicos se enfocan en un grupo de resolvedores y no lo ven forma holística, no ven a todos los interesados que pueden unirse para cambiar la vida de los niños. Yo pienso que en muchos casos se enfocan en solo un aspecto del sistema. Eso no nos permite ver todo el rango de resolvedores de problemas que pudieran ser desplegados para hacer la diferencia en la vida de los niños. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué es lo que pudiera cambiarse? En mi trabajo, se habrán dado cuenta que a mí no me gusta hablar de la fórmula mágica, pero cada vez estoy más interesada en la idea de la democratización de la data, lo que quiere decir que poner datos en las manos de aquella persona que pueden tomar decisiones cada día, eso puede ser un cambio significativo para acelerar el progreso, pero que muchas veces estamos, toda la información la tienen los expertos. Los tomadores de decisiones están en la comunidad. Y muchas veces la data se le da a otras personas. La posibilidad de poder utilizar la data en su día a día es obstaculizada
Y yo diría que esta es una de las áreas que más me interesaría, es decir, cómo hacer circular la data, cómo podemos poner la data en las manos de los que resuelven los problemas, muchos de ellos, no solamente uno, no solamente van a ser los padres, o solamente van a ser los médicos, o no solamente van a ser los maestros o los trabajadores comunitarios, sino todos juntos. Y desafortunadamente, o estamos en silos, no vemos que esto sea tan importante. Vemos las historias, vemos los números que surgen y hace que las personas tomen decisiones en conjunto. Así que yo no sé si es demasiado amplio y su pregunta era bien específica, pero me gustaría ver esto más y conocer más de cómo se funciona y cómo puede hacerse en forma efectiva. Bueno, yo creo que esto va a ser fantástico para todo el mundo que tenemos conectado, porque para todos ustedes conectados en línea, una de las cosas que Shukufé mencionó de la investigación que nosotros hemos hecho en conjunto es que ha sido una gran travesía para todos nosotros llegar al punto donde estamos. Trabajando con la Universidad de Harvard, estoy tratando de encontrar evidencia en el mundo del cambio de sistemas y el resultado humano. Y hablo del resultado humano porque creo que el cambio de sistemas nos lleva a aspectos que pueden ser observados de forma insuficiente. Es decir, realmente queremos saber si hicimos una diferencia en la vida de los niños. Hemos hecho revisiones sistemáticas para ver si los sistemas cambian en alguna parte del mundo. Y la mayoría de los ejemplos, porque habían pocos, estaban en el mundo de la salud, que es importante para una amplia cantidad de cosas, pero el otro era que cuando usted comienza a ver cosas diferentes, el tema con la data, como usted mencionó, es muy relevante en todos los ejemplos, y en particular la idea de poner la data en la línea frontal que esté disponible en todo el sistema y en todos los enfoques y en todos los sistemas de pensamientos para impulsar los resultados. Cada vez pienso más en cómo puede esto aplicarse a los diferentes sistemas y poner a las personas en la línea frontal y enfrentarlo a la situación de las personas a quienes se les da acceso a los datos. No creo que hayamos democratizado la información de forma adecuada, los ecosistemas y los niños, y creo que eso sería un gran cambio. Y también hemos hecho algo que se llama despertar lo extraño o lo improbable. Y eso es movernos fuera de la mentalidad de que pueda existir una fórmula mágica. Es saber exactamente que son muy útiles, pero que son insuficientes y que se ponen miles de millones en el mundo. Y tenemos la idea de qué es lo que se necesita y la complementariedad y la continuidad de lo que se requiere para lograr el resultado en los humanos. Y eso tiene que ver con lo que utilizamos, aplicamos en el campus y en las escuelas. Y se los digo que seguramente no todo el mundo en las comunidades podrán cubrir todas las áreas de diferentes maneras. Sé que algunos lugares podrán funcionar diferente y entonces decimos que tenemos que saber acerca de estos servicios y tenemos suficiente porque proporcionamos mejores servicios en los sitios donde hay más necesidades. Y poner la data en las manos de las personas, nos dábamos cuenta que había información tan valiosa que los que están en la parte frontal no tenían la vida o la data, las capacidades que necesitaban o las ideas, como usted habló, que era cómo usted sabe que está haciendo una diferencia, que va a ser mañana que sea diferente que hoy, que es
un tema importante para cambiar a la persona. La idea de cómo crear un ecosistema con data democratizada, poniendo a las personas al frente como administradores y al mismo tiempo quisiera escuchar sus reflexiones. A veces parece que estamos hablando todo y queremos definir cómo hacer las cosas para hacer un cambio a nivel de la población. No sé si puedes hablarme algo de esto porque sus casos de estudio son claves, pero lo que todos pensamos es 2030 no está muy lejos y no hemos logrado grandes cambios. Algo podría ser muy disruptivo para evitar dejar a las personas atrás. Yo sé que es la teoría del todo, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero me parece que hay que hacer las preguntas. Sí, es una pregunta grande. Yo estoy asegurándome de que podamos ver preguntas más específicas del público. Voy a estar revisando el tiempo, pero quería partir de lo macro. Y ya lo dijo absolutamente bien. Ciertamente, esto pasa a través de todos los principios. No es solo uno, podrían profundizar en la data, pero ¿qué es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos que la data debe estar con los que están al frente? Hay mucho con eso. ¿Por qué? Porque la habilidad de utilizar la información es clave. La data debe ser compartida, pero tiene que ser útil. Tenemos que poner todo junto. La pregunta nos lleva a este grupo de expertos. ¿Dónde está la gente que tiene más información de lo que está pasando día a día? ¿Cómo los conectamos entre sí y cómo les damos la información que va a hacer que las decisiones de su día a día sean más eficaces y con más conexión entre sí? Eso es un tema de motivación del cable. Esto no es algo simple. Ustedes pueden saber qué hacer e incluso tener la información y saber cómo hacerlo todos los días, pero si no se sienten motivados en el momento con la información que tiene, se siente cansado, se siente como que hoy no no importa, lo voy a hacer mañana, voy a empujar la aguja hacia un extremo. Esa sensación de conexión entre las personas o hacia algo que es mayor que uno y saber que cada día cuenta es un tema importante. No es mandar un cohete a la luna, es la realidad del día a día. Piensen en el ejemplo de criar un niño que es tan crítico. Cada día usted tiene que hacer las cosas que hagan la diferencia sin saber cuál va a ser el resultado final. Es el trabajo más difícil del mundo. Este es el tipo de trabajo que le pedimos a las personas que hagan, que tomen decisiones basadas en la información que tiene, la conexión con otros, para que al día siguiente lo hagan mejor que el día anterior y que esa motivación sea sostenible para hacer los cambios. Cuando pensamos en un sistema que apoya todo esto, pensamos en algo que va que sea más maleable, adaptativo de todo lo que hemos estructurado hasta ahora. Yo sé que los tiempos son críticos y que se tienen metas grandes, pero yo diría que lo más interesante sería establecer pequeñas metas, tratar de hacerlas en forma regular, revisitarlas, reconectarse entre sí. Creo que eso es lo que hace a las personas que sigan y que se enfoquen y que en forma sostenible puedan tener motivación. Pero si ya saben lo que tienen que hacer, pero no está pasando, eso es lo más importante. Ese es la
el quiebre del sistema. Hay que tener todas las personas en el sistema con motivación. Eso es clave para el éxito. Bueno, esa es mi no fácil, mi respuesta, que no es para nada fácil a una pregunta sumamente grande. Me encanta la analogía del cohete, porque la gente siempre dice, cuando tratan de decir que algo es simple, dice, no se trata de mandar un cohete a la luna, pero la realidad es que esto es mucho más difícil de hacer que eso. Y luego uno de los temas que vemos son la motivación intrínseca, extrínseca, intrínsecamente, qué es lo que las personas necesitan tener para levantarse cada día, hacer esto tan fantástico. ¿Cómo hacemos para facilitarle los aspectos? Hay que ser cuidadosos de poner toda la responsabilidad en los administradores de primera línea y que sus actores sean como vinculados a temas como que se requiere más dinero, no para afectar la pobreza, sino simplemente darle más dinero a las personas, porque hay un cambio entre aminorar el impacto y decir, no, simplemente darles más dinero y pretender que de esta manera se va a poder abordar el estrés que tienen las familias solo porque no tienen el suficiente dinero y que sean mejores con sus hijos. Shikofe, no sé si quieres ver las preguntas en este momento, si tenemos tiempo para verlo. Definitivamente iba a ser fantástico, Sharon. Yo estuve prestándoles atención y una de las cosas que surgieron, y Shikofe dice, tiene algunas cosas específicas, me dice, el término de las relaciones de poder y la democratización de la data. Me gustaría que reflexionara sobre los temas del poder desde el punto de vista es de dónde debe venir el poder para que esto suceda y dónde en el mundo, dónde está la realidad. ¿Cómo se puede hacer ese cambio en el poder? Sí, el tema del cambio en el poder fue específicamente para hacer diferencias a nivel local en las entidades que toman decisiones, trabajadores informales, para que se pudieran sentar en los grupos que toman decisiones y de alguna forma práctica de asegurarnos de que las voces de los trabajadores informales fueran incluidos en los entes de toma de decisiones. Esto puede aplicarse a otros contextos. Hay que identificar dónde se toman las decisiones para este tema en particular y cómo podemos asegurarnos de que las personas que sean más afectadas por este tema estén en esta posición de toma de decisiones, porque vamos a tener diferentes políticas e implementaciones de políticas, pero si las personas que están en estas entes de toma de decisiones tienen experiencias de vida por adelantado, esto se va a llevar a un punto bastante práctico. Luego viene el aspecto ideológico, donde he invertido mucho tiempo en pensar acerca de la forma de pensar y dónde es que tenemos, por qué tenemos estos modelos mentales que son tan resistentes. Dentro del mundo médico sabemos que hay personas que tienen diferentes títulos, se ponen en los grupos más altos y luego con la información que tienen, que es tan crítica para llevar a las manos de las personas que toman decisiones sobre su vida. En el caso de Madre Amares, el fundador fue un doctor que tenía un título de Harvard. Él se dio cuenta que cuando estaba sentado con las personas, las madres, sabía lo que quería cambiar, iba a cambiar la vida del bebé, pero no podían comunicarlo de manera que hiciera una diferencia. Ellas se iban de allí y simplemente no se transfería la información. No se hacía la diferencia en la forma como vivían sus vidas. Ahora, cuando pusieron a una madre que había pasado por un tratamiento de forma exitoso al frente, todo cambió, porque nunca se hubiera podido concebir que esto podía pasar y que la conversación podía darse de la mejor manera. Él no estaba en la mejor
mejor posición de hacer estos cambios. Así que yo creo que lo más importante es entender que ejercitamos el poder al buscar información y luego nos movemos y decimos, yo no soy la persona adecuada para entregar esta información, sino usted. Usted puede entregar esta información de manera que suene más poderosa. Este es poner a una persona en situaciones de que puedan cambiarse las formas de pensar. Amazing. I'm looking in the chat and So I'm many seeing that good- this Estoy viendo el chat y veo que este es un momento bueno para mí. Me encantan sus comentarios porque esto implica que nosotros no somos los mejores en cada posición, aun cuando tengamos mucha experticia. Sabemos que es un cambio en el tema del ego. Gracias por ese comentario. Sí, quiero darle seguimiento a eso porque me parece que el tema del cambio de poder siempre es un tema excelente y luego sé que se va a hablar de las preguntas. Iba a decirles que si yo traduzco esto en el trabajo que se ha hecho, que se refiere a la experiencia vivida, es el título del artículo, poner la información sobre la mesa y como se los dije, esto es traer una nueva voz a la toma de decisiones. Para los que no lo saben, cuando tenemos Show Stop, había personas muy desventajadas de Londres. Lo digo por un motivo muy importante porque se diseñó y se codiseñó un programa con las personas para mejorar las vidas de ellos. Y usted le pregunta a las personas que quieren a nivel local, y ellos no decían, quiero médicos basados en evidencia para que me den la mejor práctica basada en evidencia. Ellos van a decir, lo que yo quiero es que no tener excremento de perro en la calle. Queremos ir a lugares y que todo esté adecuadamente hecho. Es decir, esa es la diferencia entre preguntarle a algún doctor y preguntárselo a los miembros de la comunidad. Y hay diferentes cosas que suceden porque ciertamente la inmunización de los niños es importante, pero los panelistas no decían que quiero tener más hijos, por ejemplo. Entonces, muchos años después, el Instituto de Estudios Físicos hizo una evaluación de los niños. Un estudio múltiples billones de libras y los resultados han sido muy educativos. Yo pienso que esto nos lleva a lo que estábamos hablando, que es la habilidad de traer las voces más experimentadas a la mesa, que pueden hacer cambios fundamentales en lo que hacemos y que cuando se hacen cambios fundamentales en lo que hacemos lo podemos escalar también y hacer una diferencia para lograr los resultados. Este fue un gran disruptor y muy costoso y obviamente pudimos desmantelar y hacer un cambio de poder que era de lo que hablábamos. Quiero adicionar otro ejemplo muy similar, de hecho. Yo estaba haciendo conversaciones con una persona que se llamaba Smart Start en Sudáfrica y en el diseño regional de la organización. Ellos estaban estableciendo grupos de trabajo porque de acuerdo a los estudios, pequeñas dosis son muy beneficiarias para promover los resultados mejorados. Así que como fue, había una dosis, se establecían grupos de juego. Lo que no se dan cuenta, o tal vez sí, pero simplemente no surgió, porque las familias también necesitaban cuidado infantil. Las familias priorizaban programas más intensivos
Ellos valoraban más no por el cuidado de los infantes, sino porque era más similar a lo que veían que las familias podían proporcionar. Es decir, no queremos estos grupos de todo. ¿Por qué lo hacemos solo un par de horas al día? Queremos cuidado 5 días. Qué bueno, y lo felicito porque el modelo, aunque fuera más intenso, más costoso, en términos del costo-beneficio, no es el mismo beneficio que al principio, pero ha tenido un gran impacto en las familias, y las familias están tomando el programa porque eso se alinea con sus valores, necesidades y deseos. En una situación similar, si se dice, bueno, hagamos esto, pero los que las familias querían era esto otro, y lo cambiamos, esa habilidad de adaptar y cambiar es crítica para Smart Start. Espero que continúe su éxito. Y estoy segura que es así porque desesperadamente hemos visto utilizar las evaluaciones diciendo esto es lo que se logra cuando se hace lo que las personas quieren y se puede hacer una diferencia. Así que ciertamente, no sé si tenemos más preguntas. Hay una pregunta muy buena de uno de los expertos, de Johnny. Es muy buena porque dice, los que tienen que tener dinero tienen objetivos específicos que no pueden captar todos los cambios. ¿Cómo se puede dar dinero a un resultado específico para lograr el cambio? Me parece una buena pregunta. Sí lo es, y nosotros la abordamos en el último capítulo del libro porque hablamos acerca del apoyo de los ecosistemas para este tipo de trabajo. Y una de las cosas que nosotros resaltamos es que en muchos casos los donantes quieren dar dinero para visibilizar un trabajo. Es decir, que la mayor parte de las organizaciones con las que trabajamos trabajan de formas diferentes con los donantes para recibir diferentes formas que son parte de una visión más amplia. Esto es parte de un esfuerzo o de un retrabajo o trabajo doble que fue creado, de hecho, con diferentes mensajes y diferentes audiencias. Nosotros lo levantamos como diferentes planes y prácticas que han estado creciendo hacia la filantropía, el enfoque de cambio de sistemas y de la filantropía, y tratando de remover estas restricciones para ver el trabajo en forma más holística y poner los mismos principios, pero más la decisión en las manos de la organización en vez de los donantes, porque los donantes se remueven 2, 3 veces, porque esta es la idea de que tienen el dinero y que por eso crean que pueden, que tienen una experiencia, y si la tienen, pero puede tener fallas, eso lo decimos en el libro. Y como nosotros, desde que escribimos el libro, ha habido un llamado mayor de estos fondos menos controlados y adicionar más voces, porque hasta que cambiemos la forma como los donantes ven su rol, en vez de de ser personas que apoyan, de ser los choferes, es fundamental para hacer cambio en los sistemas. También quisiera saber, y también quería preguntar acerca del rol de los donantes. A los donantes no les gusta dar fondos para algunos aspectos de la estructura. Y hablábamos de la democratización, ¿cierto? Porque hay un tema de infraestructura que debe darse hacia las personas que saben cómo utilizarlo, que conocen la data y que conocen y tienen soluciones digitales que muchas veces nosotros pues damos por sentado. Pueden tomar decisiones en términos diarios sobre lo que necesitan, y en mi experiencia, y seguramente muchos de otros será difícil tener fondos para este tipo de programas. No solo puede ser de otros temas, pero no de infraestructura. Y yo pienso que esto se refiere al dinero, ¿dónde va el dinero? Y es decir, ¿quién toma las decisiones? Me parece que esto es lo más importante en términos del pensamiento del donante. Hay preguntas muy buenas. Gal dice, qué importante, yo trabajo en sistema humanitario y trabajo en sistemas, enfoque
Y podríamos tener esto para aplicarlo en intervenciones a corto plazo. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy buena. Alguien me la había hecho anteriormente cuando pensamos en el mundo militario, cómo estos principios pueden aplicarse. Miren, primero hay que abrazar el contexto. Esto es clave. Estas soluciones, Samana, que les decía, no es lo que se necesita en un cubre todo, no. Hay que ver en el aspecto humanitario, hay que desplegar instancias específicas. Creemos que, de acuerdo a la persona que me está hablando, la aplicabilidad, ella me estaba diciendo que se trataba de recargar el sistema de la asistencia humanitaria. Yo no soy experta en esa área, pero le puedo decir es que de lo que yo he escuchado y lo que escuché de ella y lo que los sistemas han demostrado en términos de la mentalidad, ¿cómo podemos siquiera cambiar la mentalidad de la asistencia humanitaria en general? Y cuando hablo de esto, no hablo de una situación de emergencia específica, estoy hablando de tomar un paso atrás para que el sistema se despliegue a sí mismo, y la forma como esto sucede. Y bueno, había una conversación muy interesante que creo que podríamos llevarlo hacia adelante, porque me parece que es un área que está poco explorada, en particular con este tipo de pensamiento. Antes de ir a la siguiente pregunta, quería regresar un poquito de lo que se refiere a la infraestructura, los fondos y lo importante. Yo quisiera decir que también es importante los sistemas técnicos y pensar en los sistemas blandos, es decir, el conectar a las personas horizontalmente. A veces es difícil obtener fondos para esto. Las organizaciones de las que hablamos dicen que hay programas adicionales. Los fondos están en unos aspectos y luego utilizan los fondos que no tienen restricción para los sistemas blandos. Esto se refiere a que queremos que para que las cosas funcionen, para engrasar la rueda, ¿cómo hacemos que se den esas conexiones? ¿Cómo hacemos que nosotros nos aseguremos de que las relaciones sean fuertes? Estos son el tipo de temas que si ustedes lo ponen en una propuesta para obtener fondos, no hay asignación, pero son absolutamente importantes. Y si la organización se dio cuenta que era importante que se diera algunos fondos que no tuvieran tantas restricciones, podemos abogar buscando fondos para este trabajo que es sumamente importante, que tienen que suceder. Así que solamente quería resaltar eso. Por cierto, es cierto, porque yo diría, ahí está plataformas como Facebook, Instagram. Hay transformaciones a países completos, al planeta completo, que están siendo transformados. Vemos el equivalente del descubrimiento de la electricidad, la internet, y estas transformaciones tan grandes. Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo esto lo podemos llevar a lo que estamos hablando? La data digital, ¿cómo llevarlo al punto de lo que estamos hablando? Que los fondos puedan tener propósitos claros. Creo que eso tiene que ver, podemos utilizar las soluciones digitales que muchas veces olvidamos, cosas que se utilizan todos los días, aún en diferentes escenarios se pueden utilizar soluciones digitales. Así que como estamos, nos quedan 2 minutos, tenemos que cerrar, pero Cintia, si tiene unos minutos podemos quedarnos, porque hay preguntas sorprendentes. Cuando hablamos acerca de la configuración del poder, ¿cómo respetamos la suficiencia de la organización de práctica, pero a la misma vez podemos asegurar rendición de cuentas? Este otro tema de los donantes, ¿cómo hacemos cambios para que las personas puedan entender que el desarrollo de infancia temprana es clave? Hay tantas, me encantan. El que lleva a la
La pregunta sobre tomar decisiones basadas en resultados nos lleva al quién. ¿Quiénes son las personas que van a quienes le vamos a cambiar la vida? Estos tienen que estar incluidos en estos resultados, en tomar estas decisiones y se convierten en personas parte del proceso. Esto es tan significativo, es tan importante y es tan difícil que las personas puedan rendir cuentas de cosas que no tienen que ver con sus vidas. Debemos asegurarnos de que las personas estén en capacidades de decir esto es lo que yo creo, esto es lo que quiero, esto es lo que pienso que va a ser valioso, y esa rendición de cuentas basada en resultados va a ser mejor para las familias. Por ejemplo, hay iniciativas independientes que estaban estableciendo sus propios objetivos y estaban obteniéndolo porque sabían lo que querían para sus familias y sus vidas. No puedo enfatizar lo suficiente porque cuando las personas son responsables de sus resultados, de los resultados que le afectan, es mucho mejor. Preguntas muy buenas. Puedo hacer esto todo el día, ya se habrán dado cuenta. Esto ha sido sorprendente. Estamos en el... estamos casi al final. Recuerden, tienen que completar la encuesta, escuchen las grabaciones, vean el material. Estamos terminando. Mañana son las últimas sesiones. Tenemos sesiones espectaculares. Sharon va a estar de vuelta con Whitney Nuremberg. Vamos a hablar acerca del marco teórico de impacto a nivel de los sistemas. Y luego vamos a hablar de liderazgo colectivo. David Navarro, ustedes saben, global, enviado especial durante el COVID, trabajando en los más altos niveles de la OMS. Quiero que todos puedan estar con nosotros mañana para la fiesta de graduación de las últimas sesiones. Y con eso, agradecemos a los chicos de Aidando que trabajan detrás de las bambalinas. Todo está en el sitio web. Gracias a todos. Que tarde o noche donde estén. Gracias, Cintia. Gracias, Sharon. Bye, everyone. Bye, guys.